En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 20. Al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a sus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Le respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran la fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podría decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Bueno, pues este evangelio nos ilustra el grado de trabajo que Jesús tenía con sus discípulos. Formar un colegio apostólico como lo quiso Jesús le tomó tiempo, le tomó mucha paciencia para estar con ellos, para trabajar con ellos, para fortalecerlos, para orar mucho con ellos. Aquí nosotros podemos darnos cuenta de este hombre que le lleva a su hijo, y la misma palabra que vemos en el evangelio de ayer aparece otra vez y aparece en muchas partes de los evangelios. Señor, ten compasión. Y cuando tú le dices a Jesús esa palabra, no te puede negar nada, Jesús. No te puede negar nada. Y él explica que su hijo está atormentado por un demonio. Y estas actitudes de suicidios que el demonio le provoca a este muchacho. Entonces Jesús les ordena que le traigan al muchacho. Dice: tráiganme aquí al muchacho. Siempre Jesús va a querer que hagamos nuestra parte. Ustedes fíjense en la intercesión siempre. Cuando no es el papá, es la mamá. Cuando no es el amigo, es el vecino. Siempre nosotros tenemos una misión muy grande: ser intercesores. Siempre tenemos que abogar por la necesidad de los demás. La fortaleza que unas personas tienen y otras menos, simplemente la fortaleza es para darnos cuenta que tenemos que sostener las debilidades de los hermanos. No tenemos que señalárselas ni tenemos que degradárselas la que tienen, sino al contrario, acoger su necesidad y presentársela al Señor, ¿verdad? ¿Y cómo es que el Señor va a escuchar la plegaria de nosotros? Primero, porque lo hagamos con todo nuestro corazón y le pidamos y confiemos a nuestro Señor Jesucristo. Él llevaron al muchacho y dice que le ordenó al demonio. Es una orden. Es una orden. Sal del muchacho. No dice cómo fue, pero dice el evangelista que le dio una orden de que saliera del muchacho, y dice que en ese momento el muchacho quedó sano. Fue liberado. En un momento lo hizo Jesús. Y después se queda solas con sus discípulos y ellos le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos, Señor? Y entonces Jesús les dice: pues porque les falta fe. Les falta fe. ¿Cómo tú estás en tu fe? La fe ya sabemos que es un don infuso, recibido en el bautismo. Es una semillita, como dice Jesús. Pero ¿qué hago para que sea yo más eficaz en mi fe, en mi oración? ¿Cuánto tiempo dedico yo a la oración
y la profundidad de la oración. Cómo me asocio, cómo me enriquezco de los padres de la iglesia, de los testimonios, para yo crecer en esta oración. Doy cantidad o calidad de oración. ¿Qué profundidad encuentro en la reflexión, en la meditación todos los días? Así aumentará tu fe todos los días, en tu vida personal y en el entorno que tú vives. Porque tiene que haber una experiencia interna para que salga esto, ¿verdad? Es necesario entonces formarnos mejor en la oración. Nos dice a nosotros que la oración, cuando se hace con una intensidad, una perseverancia y una disciplina, una entrega, una total apertura a la obra de Dios, entonces nosotros vamos a escuchar las palabras de Jesús. Nada será imposible para ustedes. Nada. Fíjense lo que Jesús no está hablando de una utopía, de una, los voy a poner a que sueñen a estos, ¿verdad? A veces es como cuando a ti te dicen que entres a un negocio de vender productos y te presentan a la persona, al gerente o una de las personas que son importantes y llegan ellos con los hermosos vestuarios y enjollados y llegan con un carro. No sé si eso pase en sus países, pero una de las experiencias que yo tuve aquí eran este tipo de personas hablando de estos negocios en las cuales tú te hacías como un vendedor y era el factor multiplicador y las pirámides y pues uno piensa que eso es verdad, que vas a llegar a tener el dinero y el prestigio, el coche, la casa que esta persona tiene, ¿verdad? Pero al final de la historia es de que con Jesús sí sucede, porque lo imposible. Jesús no engaña a nadie. Jesús nunca te ha engañado. Jesús te ha dado dones y talentos. A los apóstoles les dio. Los sacerdotes tienen el poder de liberar, de sacar demonios. Tienen el poder, por ejemplo, de la consagración, que yo no lo tengo, que tú no lo tienes. Es un poder grande, grande. Sí, es grandísimo que el pan y el vino, a través de la invocación al Espíritu Santo, se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Es una cosa maravillosa que un padre debe de quedar anonadado, perplejo, enamorado de la obra del Señor. Pues él dice que nada sería imposible para ellos si tuvieran una fe tan pequeñita como el grano de mostaza. Pues le pedimos al Señor que a nosotros nos ayude a crecer en nuestra fe. No para ir a sacar demonios, ¿verdad? Para poder llevar la palabra a todos y cada uno, para ser auténticos, para no mentir, para no levantar falsos testimonios, para no provocar la ira y el coraje de los demás, para no humillar. Tantas cosas que nosotros tenemos que hacer para construir el reino de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, entremos más en oración, seamos más serios en oración, dediquen un poquito más de tiempo a hacer la oración, como los estoy invitando a que 20 minutos ustedes puedan a leer toda la Biblia en un año. La Biblia en un año, 20 minutos orando a partir del 20 de septiembre, lo vamos a hacer aquí, yo lo voy a hacer todos los días. Obviamente les dije que no puedo leer los 20 minutos porque sería demasiado tiempo aquí con ustedes, pero voy a darles un pequeño resumen, unas pequeñas partituras de cada una de las lecturas. ¿Para qué? Para que crezcamos, ¿sí? Yo les aseguro que si ustedes toman la palabra de Dios todos los días por 20 minutos,
al final del año, el año que entra, vamos a haber crecido enormemente en la fe y vamos a tener unas fuerzas más grandes para amar, para perdonar, para compartir, una transparencia mayor, una humildad que verdaderamente las personas que viven cerca de nosotros, que conviven cerca de nosotros, van a reconocer que nosotros hemos crecido abundantemente en este año. Ojalá y el Señor les dé la fuerza para cumplir con su voluntad. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.